Su médico u otro profesional de la salud puede diagnosticar la diabetes, la prediabetes y la diabetes gestacional por medio de análisis de sangre. Los análisis de sangre muestran si el nivel de glucosa en la sangre, también llamada azúcar, está demasiado alta. No intente diagnosticarse usted mismo si piensa que puede tener diabetes. Los equipos que se pueden comprar sin receta médica, como los glucómetros, no pueden diagnosticar en un 100% la diabetes. Conozca más de este tema en nuestro segmento Vida Sana. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Hoy estaremos hablando sobre cómo hacer un buen diagnóstico, si una persona es diabética o no. Hay que saber cuándo sus niveles de azúcar se encuentran por arriba de 100 o debajo de 100. El médico es quien debe indicarle el tratamiento a seguir. Para ello nos acompaña el diabetólogo Javier Bravo, médico que siempre está con nosotros los jueves, y agradecemos que nos oriente, y sobre todo a la población que está pendiente. Sabemos que la consulta médica es uno de los segmentos favoritos porque aprendemos día a día. Qué valioso es aprender a cuidar nuestra salud, que es lo más importante que tenemos, gracias al Señor. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Xochitl, ¿verdad? Una vez más aquí en la revista. Hablar de diabetes, siempre lo hemos dicho, son términos bastante amplios. Cómo detectar la diabetes es algo que hoy en día la población se ha dado la tarea de investigar, pero a la misma vez no está muy claro cuando los valores de referencia que ellos obtienen se les hace pensar que es diabético y a la misma vez que no son diabéticos, porque tal vez en algún momento dado ingirieron algo y determinaron un nivel alto de glucosa, pero posteriormente a los 3-4 días se las vuelven a hacer y salen normal, entonces ese paciente automáticamente dice que no es diabético. Hablando de diabetes a nivel centroamericano, Nicaragua ocupa el cuarto lugar de menor proporción de diabetes, ¿verdad? Está por debajo de Panamá, Salvador y Costa Rica, con un porcentaje aproximadamente de 8%. Cuando hablamos de la prevalencia de un 8%, hablamos de aquella persona que sufre una enfermedad en cierto tiempo determinado. Para hacer énfasis más o menos en Nicaragua, con una población de 6 millones de habitantes, podríamos tener un aproximado entre 400 y 450 mil personas con diabetes. Bastante alto. Bastante alto, es decir, que si seguimos aún no tomando en cuenta los factores de riesgo, la diabetes va a aumentar aún más. Es alarmante y preocupante esta situación, sí, porque vemos que está afectando también a la juventud, o sea, no solamente a las personas mayores. Exactamente. En Nicaragua es la quinta causa de muerte, lo que es la enfermedad, seguido pues como es las enfermedades cardiovasculares y otro tipo de afectaciones. Sin embargo, teniendo estos datos nos podemos dar cuenta que la diabetes es el enemigo público número 1 en Nicaragua. Entonces, es importante determinar eso. Según la OMS, lo que ha determinado que los factores de riesgo que están de punta es la obesidad y el sobrepeso. Entonces, aquellos pacientes que ya van teniendo un índice abdominal ya por arriba de 90 en los hombres y en las mujeres de 80 a 82, entonces ese paciente, si ya va elevando su nivel de cintura, ya debe ir pensando y preocuparse de que puede desarrollar diabetes. O sea que esa grasa, esa gordura que observamos en la cintura no es únicamente un reflejo de que está comiendo mucho, sino de que se está enfermando, que le está provocando inclusive una diabetes. Exactamente, recordemos que lo primero que empieza en el paciente es una transformación en el cuerpo, se aumenta el tejido adiposo en cualquier área, pero donde más predomina siempre es en la región abdominal. Posteriormente ese paciente puede pasar a lo que se llama resistencia a la insulina, que es parte de lo que es el concepto de lo que es la diabetes, que se caracteriza por un trastorno en la salida de la insulina y a la misma vez en la función de la insulina, o puede ser de ambas. Anteriormente hablamos de lo que es la resistencia a insulina. Posteriormente a eso, si el paciente sigue o continúa con los mismos síntomas, los mismos hábitos de comer de todo, ese paciente puede llegar a desarrollar lo que es la famosa prediabetes y al final la diabetes. Recordemos que esta enfermedad es bastante silenciosa, el paciente no se da cuenta que está presentando trastorno del metabolismo de la glucosa. ¿Es reversible esa enfermedad? Porque si decimos que la gente ya después de 100, al momento que se hace su examen de glucosa, ya es una persona que está teniendo diabetes o no, se cura, porque esa es otra cosa que la gente dice, ¿se puede curar la diabetes? Después de la siguiente llamada vamos a referirnos a esto. Aló, buenos días. ¿Se puede curar la diabetes? Después de la siguiente llamada. Buenas, por favor le baja el volumen a su televisor. Sí. Nos escucha a través del auricular, señora. Adelante, buenos días. Aló. Buenas. ¿Aló? Sí, adelante, señora. Le escuchamos. ¿Aló, sí? Aló.
Bueno, el problema que tenemos con la comunicación cuando nos escuchan a través del televisor, le bajan un poquito el volumen, por favor, y nos escuchan a través del auricular. Vamos entonces a perder la llamada con la señora, lamentablemente, no podemos. Ok, hablando un poquito... 22-22-7808 para que nos llamen. Hablando un poquito de los criterios, ¿verdad? Para el diagnóstico de diabetes, tenemos que la Asociación Latinoamericana de Diabetes y la Asociación Americana de Diabetes ha definido criterios ya estándares para determinar si el paciente puede caer en esos criterios para determinar lo que es la diabetes. Uno de los criterios importantes es cuando el paciente anda en la calle normalmente y se le antojó hacerse un glucotex o se toma la muestra del azúcar. Si en ese momento aparece de 200, ese paciente ya puede tener inicio o indicio de que está presentando problemas de la glucosa. Tenemos nuevamente la llamada. Claro, buenos días. Sí. Hola. ¿Aló, buenas? Parece que tenemos un problema con la comunicación. 22-22-7808. Saben que si nos llaman en este momento pueden hacer sus consultas, pero además les vamos a obsequiar atención gratuita con el doctor Javier Bravo, que es diabetólogo. Una vez que pasa entonces las 120... ya cuando tiene de 200 como primer criterio, cuando se hace una glucosa casual que le llamamos, aparece arriba de 200, ya ese paciente entra de estudio. Habría que determinar qué pasó. El segundo criterio es el paciente que se hace su nivel de azúcar en ayuna, que no ha comido nada, llega al laboratorio, se lo hace, y si aparece un resultado mayor de 126, ese paciente ya tiene también inicio de diabetes. El tercer criterio es aquel paciente que se hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si ya se hizo, digamos, la glucosa casual y tiene 200, ya se hizo el de ayuna y tiene arriba de 126, se hace la tercera prueba, que es la tolerancia oral a la glucosa, que es aquella que uno va al laboratorio, se hace en el examen en ayuna, le dan a ingerir algún alimento o alguna sustancia equivalente a 70 gramos de glucosa, y en 2 horas se le hace un control. Si ese paciente tiene arriba de 200, ya confirma aún más el diagnóstico de diabetes. Y al final se manda a hacer lo que es la hemoglobina A1C, que la hemoglobina A1C es un parámetro que mide la glucosa tanto en ayuna como prandiales, o sea, después de las comidas, 3 meses atrás. Es decir, que cuando nosotros diagnosticamos al paciente, le mandamos a hacer ese otro examen y nos damos cuenta de que meses atrás el paciente ha venido sufriendo problemas de la glucosa, que hasta que ya tiene síntomas se da el diagnóstico. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente. Tenemos a alguien en línea. Aló, buenos días. Aló, sí, buenos días. Adelante, ¿cuál es su consulta? Fíjese que mi marido hace como un mes, a él le agarró, ya tiene más de 3 meses de que a él le había agarrado todas las madrugadas por estar orinando. Hace poco se hizo el examen y le salió a 263 el examen de glucosa. Entonces nos referimos al centro de salud y ahí le mandaron para la circulación y para la diabetes en pastillas. Hace poco se lo volvió a hacer y le salió en 153. Ok, ¿ha resultado el tratamiento entonces? Sí, lo único que yo, hay veces yo me confundo, él puede comer de todo. Ok, señora, muchas gracias por su preocupación, por llamarnos. Si desea que su esposo sea atendido por el doctor Bravo, manténgase en línea para que le obsequiemos la consulta. Importante eso, que pueden comer estas personas que como él ya están luchando contra esos resultados del laboratorio que le dicen que está alta el azúcar. Exactamente, una de las cosas importantes como se determinó ahí, ese es un criterio básico de que lo manifiesta en la literatura. El paciente tiene síntomas, orinadera, mucha hambre, mucha sed, pérdida de peso inexplicable, se va al laboratorio, se hace el examen de azúcar y aparece arriba de 200. Ya con eso ya se hace el diagnóstico de diabetes. Entonces ya el médico actúa y le manda el tratamiento. En el caso de la alimentación, eso se aborda directamente con el paciente, porque algunas veces hay que determinar qué es lo que el paciente tiene a mano para poderle acomodar los alimentos y con el peso que el paciente tiene y determinarlo. Pero sobre todo en la cena, ¿no? Sobre todo en la cena. Hay pacientes que también deben de comer, pero no altas calorías para evitar que la glucosa se le suba. Ok, entonces vamos hay que buscar los alimentos adecuados. Tenemos bastantes mensajes y se nos va acabando el tiempo. Buenos días, doctor. Yo me hincho por completo del abdomen y la verdad que yo no era así. Mi piel la camino reseca y los pies se me están inflamando. Buenos días. Dice que por acá es cierto que el primer inicio de la diabetes es manchas negras en el cuello. Nos están preguntando por acá sobre ese síntoma. Buenos días, una persona con creatinina puede ser que se le altere la diabetes. Buenos días, ¿cuáles son los síntomas para saber si tiene diabetes? 1. Buenos días, puede que la diabetes alterar el estado emocional. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Aló? Adelante, le escuchamos. Buenos días.
Buenos días, ¿cuál es su consulta? Rosa Auxiliadora, sí, vea, a mí me diagnosticaron prediabética hace más o menos 6 meses, pero resulta que he bajado de peso increíblemente y el sabor dulce de la boca es increíble, no logro quitármelo y solo me mandaron metformina a mediodía. Señora, ¿usted bajó de peso por dieta, por dejar de comer o no se explica? No me explico por qué bajé de peso. ¿De cuánto le salió su examen en laboratorio? A mí el de glucosa me sale, nunca me sale alterado. El que me sale alterado es el gluciculado, que le llaman, la glicemia. La hemoglobina glicosilada. Esa es la que me sale. ¿Quiere que la atienda el doctor Bravo? ¿Perdón? Que si la atiende el doctor Bravo, le obsequiamos la consulta. Ah, claro, sí. Que muchísimas gracias, Chilito, por llamarnos. Manténgase en línea para poderle anotar sus datos y que vaya a la consulta con el doctor, porque definitivamente hay que ponerle mente a este tema de la diabetes. Una de las cosas importantes que quería mencionar es que las lesiones en la piel se conoce como acantosis nigra, son lesiones de color negra que se ubican en la región del cuello, en los codos, en las axilas. Así como curtidito, cosas. Exactamente. Inclusive se pueden ver en niños de 8, 9, 10, 15 años que son obesos, fácilmente se detecta. Cuando ese pacientito tiene ese tipo de características, es indicativo de que está pasando por algo que se llama resistencia a la insulina y que puede progresar a lo que es la diabetes. Ok, tenemos que despedirnos, sus conclusiones y también una síntesis de todos los mensajes que le leí. Sí, claro, es importante determinar, ¿verdad?, sus controles de azúcar. Cuando el paciente se cataloga como prediabético, con esos niveles de azúcar, es darle más que todo charla para evitar que llegue a diabetes, pero algunos pacientes con la alimentación que llevan y la vida sedentaria, eso provoca que desencadenen más lo que es la diabetes. Y lo que estaba comentando la que llamó, es que la metformina puede tener efectos secundarios, como es el sabor metálico, pérdida de peso y algunas veces puede crear problemas intestinales. Entonces es importante que el paciente determine cuáles son los síntomas y que si ya tiene algún antecedente como familiares, hábitos de tabaco, cigarrillo, el alcohol, todos factores de riesgo que te puede conllevar a diabetes, hacerse su chequeo lo más antes posible. Excelente, muchísimas gracias, doctor Javier Bravo, diabetólogo. Para quienes quieran contactarlo, ya saben que se los recomendamos para que aquellas personas que están teniendo ya esos síntomas de la diabetes, hay que atenderse a tiempo y probablemente sea reversible entonces. Así es, en las primeras etapas lo podemos revertir. Muchísimas gracias. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana.